Too deep for words, my spirit burns to worship you. Your life, your life. Muy buenos días, ¿cómo están? Dios los bendiga. Ya estamos en diciembre, último mes del año, y agradecidos a Dios por habernos sostenido en este año tan diferente, un año complicado, que bueno, es parte del proceso en el cual Dios nos ayuda a poder seguir, ¿no? Y eso es lo que le agradecemos, de poder seguir adelante, poder decir, bueno, Dios, para lo que sea que venga, ya tomamos una decisión y continuamos hasta donde nos lleves. Y es hermoso poder estar orientados, ¿no? Porque esta semana pensaba en esto, y de eso se trata este mensaje que quiero compartir con ustedes, que tenemos que ser personas decididas, dejar la indecisión de lado, dejar la ambigüedad, dejar todas las cosas que por ahí nos frenan y poder decir, bueno, Dios, me decido, una vez más, como todos los días de mi vida, me decido a seguirte. Porque viendo cómo está el mundo está totalmente desorientado. Me encuentro con un mundo que está cada vez más perdido. Esta semana escuchaba una noticia que me llamó la atención. Ya pareciera que no nos puede sorprender nada de las cosas que pasan, pero esto la verdad que dije, wow, cada vez estamos más complicados como sociedad, ¿no? Un joven del viejo continente que se implantó aletas en su cabeza, se las implantó quirúrgicamente porque él no se sentía del todo humano, decía que se percibía como alguien transespecie. Y yo pensaba, ¿qué habrá pasado por la cabeza de ese chico? ¿Qué estará pasando, no? Para poder tomar una decisión así y que lo condicione para el resto de toda su vida. Qué ambiguo que es todo, ¿no? Y creo que el mundo aplaude eso, el mundo aplaude la ambigüedad, hasta en el lenguaje. Vieron que ahora se trata de imponer que no sea ni una cosa ni otra. No alcanza con decir los hombres y las mujeres, sino que hay que decir les, porque el les no significa ni una cosa ni otra. Entonces, cuanto más difuso, cuanto más ambiguo sea todo, parece que cae mejor. El mundo está... Y así, de esta forma, ¿no? Indefinida, ambigua, porque ambiguo es esto, es lo indefinido. ¿Y por qué no se define el mundo? Porque no tiene nada seguro. Uno se puede definir cuando está seguro de algo, pero en el mundo no hay nada seguro. Ya la familia no brinda seguridad, porque nadie sabe con quién puede contar, porque un matrimonio un día está y el otro día se disuelve, porque un padre, una madre, a veces son figuras ausentes, porque la persona con la que elegís pasar el resto de tu vida después termina haciendo algo que no esperabas, o vos terminás haciendo algo que no esperaba para la otra persona. Entonces muchos viven su vida con frustración, con desconfianza incluso de las personas más cercanas que tienen, y eso los cierra sobre sí mismos y les termina haciendo creer que no hay nada en lo que se pueda creer y confiar en el mundo. Entonces estamos así, en un mundo totalmente ambiguo. Ahora, ante esa indefinición, ante esa falta de decisión, Dios propone algo totalmente seguro. Pero para lo del Señor hay que tomar una decisión. El plan que Dios tiene para cada uno de aquellos que le creen es un plan totalmente claro, seguro y confiable. Pero Dios no te deja decir, bueno, probá y después cualquier cosa lo dejás. No, Dios te dice, si pones tu mano en el arado y mirás para atrás, es porque no sos apto. Para poder vivir la vida que yo te propongo, tenés que tomar toda una decisión que puede cambiar todo el resto de tu vida.
Y de eso quiero hablarles en esta mañana. Miren cómo se encontraba el pueblo de Israel en Oseas capítulo 10. Dice que Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares, conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. Y después enseguida viene el diagnóstico. Dios dice, está dividido su corazón. O sea que lo que pasa hoy no es algo de hoy, es propio e inherente al ser humano. El ser humano siempre tuvo este conflicto interno de un vacío tan grande en su interior que solamente alguien grande como Dios puede llenar, pero que a veces el mundo, al no estar dispuesto a tomar un compromiso como el que Dios nos llama a asumir, termina mirando hacia otro lado que parece más fácil. Dice que este pueblo de Israel no le faltaba nada, era como una frondosa viña que daba fruto pero para sí mismo, totalmente egoísta. Estaban llenos de bienes, de riqueza, habían conseguido lo que ellos creían que querían, pero aún así se sentían vacíos. Y construían ídolos, construían sus propios dioses, porque de esa forma creían que los podían manejar. Ellos los esculpían y los tenían ahí, ¿no? Como muchos hoy fabrican sus propios egos, sus propios dioses como para tratar de enfrentar al mundo con una careta de seguridad que por dentro se despedaza sola, ¿no? Y un versículo antes decía, andarán errantes entre las naciones. Porque aquel que no se decide anda errante. El que va por un camino y dice, tenés una opción para allá, una opción para la izquierda y otra opción para la derecha, tenés que tomar una decisión. Si no terminás perdido, si no sabés hacia dónde vas, en algún momento vas a terminar perdido. Algo similar ocurrió con el profeta Elías, y este versículo es muy conocido, el que quiero compartir ahora, está en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21, cuando todo el pueblo de Israel estaba adorando a un falso dios, a Baal. Él se acerca diciéndoles, somos el pueblo de Dios, somos el pueblo de Jehová, es momento de que tomen una decisión, ya están viendo lo que está pasando. Hacía 3 años que no llovía justamente por la idolatría del pueblo, y Elías los confrontaba diciéndoles, es momento de tomar una decisión, ya no podemos postergar más. Muchos no toman decisiones por miedo a lo que pasará al tomar una decisión. Algunos no deciden en su trabajo tomar una responsabilidad por miedo a equivocarse. Entonces nunca progresan en su trabajo por la comodidad de estar siempre en el mismo lugar. Algunos se quedan toda la vida solteros por miedo a equivocarse con la persona que se van a casar. Y Dios nos llama a tomar decisiones. Otros por ahí, en un montón de áreas, no me quiero pasar dando muchos ejemplos, pero la vida es una vida en la que tenemos que continuamente tomar decisiones. Y esto aplicado a lo espiritual es todavía mucho más importante. Porque hay gente que se pasa toda su vida con un vacío interno por no tomar la decisión de seguir a Cristo. Eso les estaba tratando de decir Elías, y le decía, Elías se acercó al pueblo, capítulo 18, versículo 21 de Primera de Reyes, y les dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo van a estar indecisos entre dos pensamientos? Les decía él. Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal es el Dios, id en pos de él. Y uno ante esta confrontación se imagina que el pueblo, decidió. ¿Y qué hizo el pueblo? Dice que el pueblo no respondió palabra, porque claro, no tenían seguridad en su corazón. Le temían a Dios, pero en el sentido de ese Dios que castiga. Y tenían miedo de lo que podía llegar a ser Dios con ellos si ellos no le seguían, pero a la vez había placeres con los que querían seguir jugando. Creían que adorar a Baal les permitía hacer cosas que Dios no les iba a permitir. Entonces estaban entre esos dos pensamientos y Dios les dice, tienen que tomar una decisión. A través de Elías los confronta y le dice, hasta acá llegamos. A partir de ahora tienen que tomar una decisión. ¿Quieren seguir jugando con las cosas que venían jugando, que saben que les destruyen, o quieren adorar a Dios? Esa es la pregunta de Elías. Tiempo después, en Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 33, si tienen alguna Biblia por ahí, lo pueden leer conmigo. Después de que el reino se divide, el reino del norte con el reino del sur, vienen los asirios y pueblan la tierra y quedaban algunos de los judíos. Ahí se forma la raza de los samaritanos, y dice que esta gente
temían a Jehová por las cosas que sabían de ellos, que otros les habían contado, y honraban a Dios y honraban a sus dioses. Temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Otros con su corazón dividido. Y un corazón dividido es un corazón muerto. No podemos partir el corazón al medio, porque vamos a perder nuestra vida espiritual. Es lo mismo que decía Jesús. Hoy estoy leyendo mucho la Biblia porque me parece que es muy importante. Mateo 6, versículo 24, un versículo muy conocido en el que Jesús confronta una vez más. Jesús siempre confrontó a sus discípulos y a sus seguidores a tomar decisiones. No podemos vivir una vida sin tomar decisiones. Y él decía en el versículo 24, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No se puede coquetear con el pecado y tratar de seguir creyendo que Dios está con nosotros. Tenemos debilidades, tenemos tentaciones y a veces creemos que no somos fuertes porque no somos fuertes. Y si nuestra relación con Dios se debilita, podemos llegar a caer. Por eso es muy importante que estemos todo el tiempo tomados del Señor. Pero cuando uno practica una vida de pecado sin importarle eso, cuando uno ya decide servir a dos señores, diciendo, bueno, trato de quedar bien con Dios, orando un rato por día y después hago lo que yo quiero, bueno, ahí es cuando estamos intentando servir. Y Dios nos dice, no se puede, estás viviendo la vida más infeliz que podés llegar a vivir. Una vida ambigua, una vida indecisa. Cuando te decidís es cuando empezás a disfrutar de los beneficios que Dios tiene. De esto también habla Santiago en el capítulo 1 de Santiago, versículo 8, dice, vamos a leer desde el 6. Cuando alguien quiere pedirle algo a Dios, él dice esto, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que cosa alguna recibirá del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y esto es un espejo de lo que es la sociedad de hoy. Gente sin fe, gente que duda permanentemente de si existe Dios incluso, o si Dios puede hacer algo, y que dudan de ellos mismos. Entonces son llevados de un lado para otro. Cuando escuchan un mensaje emotivo que les gusta, ahí ya están todos atrás de ese motivador espiritual. Cuando alguna filosofía les parece atractiva, todos se vuelcan hacia esa filosofía, y el mundo va así de un lado a otro hasta que se decepcionan con otra cosa, y cuando se dan cuenta de que nada sirvió, quizás pasaron años de su vida y siguen en el mismo lugar que antes, habiendo perdido vigor. Y la vida que Dios nos regala para vivir es una sola. Por eso tenemos que aprovechar cada segundo tomando decisiones. Y que esas decisiones seguramente tengan consecuencias. Pero si las decisiones que tomamos están basadas en la palabra de Dios, les puedo asegurar que jamás se van a arrepentir de haber dado ese paso. Puede haber momentos de dolor, seguro. Puede haber momentos de prueba, seguro, como muchos de ustedes han pasado durante todo este año y como muchos de nosotros hemos pasado en los últimos años. Cosas que nos marcan, que nos duelen, que nos transforman, pero que todo es parte de ese proceso para formar nuestro carácter espiritual y para sentirnos seguros de en quién hemos creído, en quién confiamos y en quién vamos a seguir confiando hasta que nos venga a buscar. No tenemos que ser de doble ánimo. Dios quiere gente decidida. Pero ¿en qué nace el doble ánimo? ¿Por qué llegamos a tener ese doble ánimo? Bueno, acá en Santiago, en el capítulo 4, él nos da una especie de diagnóstico espiritual, así como también lo habíamos visto en Oseas. Él dice en el versículo 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Si hay pecado en nuestra vida, como decíamos hoy en Mateo, no podemos servir a dos señores, tenemos que limpiar nuestras manos. ¿Y quién limpia nuestras manos? Jesús, con su sangre. Cuando Jesús vertió su sangre en esa cruz del Calvario, nos otorgó la salvación para que nosotros podamos ser limpios. Él nos justificó. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones.
Cuando hay doble ánimo, cuando hay inconstancia, cuando hay ambigüedad, cuando hay indefinición en nuestras vidas, es porque nuestros corazones no están puros. Hay algo que todavía guardamos en lo más profundo de nuestra vida que tenemos que sacar. Purificad vuestros corazones. Y esto es algo que Jesús hizo incluso con sus discípulos. Con Pedro, que parecía una persona totalmente decidida por fuera, pero no era decidido, era impulsivo, que es distinto. Él hacía y después pensaba. Dios quiere que vos tu decisión la tomes totalmente consciente de las responsabilidades que eso implica. Y eso fue lo que trabajó con sus discípulos. Miren en Juan, capítulo 6, versículo 66. Él, después de confrontarlos a los que lo estaban escuchando con el mensaje del Evangelio, que no es un mensaje que nos habla de que no vamos a sufrir, de que lo vamos a pasar bien, no, tiene que ver con un estilo de vida comprometido, un estilo de vida de decidir incluso cuando nuestros sentimientos nos dicen lo contrario. Jesús les estaba diciendo, no es fácil, mi yugo es fácil y él ligera mi carga, pero el camino del Evangelio es un camino que es escarpado, es difícil de transitar. Solamente se puede con la ayuda de Dios, por eso es un camino estrecho, pero es hermoso. Entonces Jesús les decía a sus discípulos, desde entonces, cuando les comunicó todo esto, dice que muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. A Jesús, habiendo visto los milagros que él hacía, habiendo escuchado sus historias y viendo la sabiduría que él tenía, muchos decidieron dejarlo atrás, teniéndolo frente a frente, mirándolo. Mucha gente decidió dejarlo. Y hoy en día muchos deciden dejar a Jesús atrás. No, yo la verdad que esto de los evangelios, como nos dicen a nosotros, conmigo no va, conmigo no tiene sentido. Yo lo probé, intenté ir a la iglesia, fui, escuché algunas y no cambia nada, ¿no? Algunos basan toda su vida y todas sus experiencias en sus emociones y en su percepción. Ese es el problema. Todo el mundo percibe cosas. Y cuando basamos nuestro estilo de vida en lo que percibimos, hay días que vamos a percibir cosas distintas a otros. Entonces tenemos una vida totalmente inestable. Y Jesús, viendo la inestabilidad del mundo y viendo cómo muchos elegían dejarlo, les dice a sus discípulos, ¿y ustedes qué van a hacer? Muchos eligieron, se fueron confrontados con el mensaje, se dieron cuenta que no podían vivir una vida de doble ánimo, que yo les pido que puedan ser constantes en todos sus caminos, y decidieron dejarme. ¿Qué van a hacer ustedes? Él les dijo entonces Jesús a los 12, cuando vio que todos se iban, ¿querés acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro y le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Pero Jesús los confrontó, les dijo, si se quieren ir ustedes, este es el momento. Que estén acá y estén todavía pensando en el mundo, pensando en las cosas que podrían estar haciendo si no están conmigo, no sirve. No tiene sentido. Por eso, terminando, quiero que leamos Lucas 9:62, que dice lo siguiente. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Fue con el versículo que comenzamos prácticamente. Y es con el que quiero cerrar. Jesús le decía a los discípulos, si ustedes van a estar conmigo, pero mirando lo que dejan atrás, no son aptos. El que araba tenía que tener un trazo bien marcado para poder sembrar. Si se torcía el trazo, se arruinaba toda la cosecha y se arruinaba, no se podía llegar a sembrar. Y tu vida es como ese trazo, como ese surco que se va marcando en el camino. Y cuando empezás a mirar atrás, cuando empezás a descender a tus pasiones, cuando empezás a dejarle lugar a tus instintos más bajos, a todo lo que te daña moralmente, creyendo que no va a tener consecuencias, cuando seguís viviendo en la indefinición, en una y otra vez repetir los mismos errores, Dios dice, estás surcando torcido. Y eso no solamente te perjudica a vos, sino que perjudica a las generaciones que siguen y perjudica a las personas que quizás tanto te aman. Entonces es momento de trazar
surcos firmes basados en que no lo podemos lograr nosotros solos. Por eso Él dice que está con nosotros siempre, hasta el fin del mundo. Pero tenemos que tomar necesariamente una decisión. El mundo se basa en la ambigüedad, en la indefinición, en la indecisión, pero a ese mundo es al que tenemos que alcanzar. Y no lo va a alcanzar gente indecisa. No lo va a conquistar aquel que todavía duda de su fe. Si alguien quiere pedir algo, pida pero no dudando nada, como dice Santiago. No seamos de doble ánimo. Si hay doble ánimo, si hay esta inestabilidad espiritual, es porque nuestro corazón todavía no está purificado. Es momento de entregarle nuestro corazón a Dios y que Él pueda purificarnos. Oramos, iglesia. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra en este último mes del año, Señor, que nos confronta a poder seguir firmes, constantes, Señor, y dando pasos, Señor, hacia esa meta del supremo llamamiento, Señor, que tú has trazado delante nuestro, Jesús. Sabemos que hay mucho por delante y queremos, Señor, poder tener nuestros oídos espirituales bien abiertos para poder escuchar tu voz, como esas ovejas que conocen la voz del pastor, Señor, y que podamos seguirte sabiendo que siempre nos vas a llevar por caminos, Señor, que tienen pastos verdes, frescos y agradables para nosotros, que también, Señor, va a haber momentos difíciles, pero tú siempre vas a estar ahí para guiarnos. Señor, te ruego por toda la iglesia, Jesús, por aquellos que están pasando por alguna necesidad, ya sea espiritual, física, Señor, material, que tú puedas estar supliendo, Señor, cada una de ellas y que nada, Señor, debilite nuestra fe, Señor, para que podamos mantener esa decisión que algún día hemos tenido, Señor. Y si hay alguno que todavía no se ha decidido a seguirte, Dios, que este mensaje pueda conmover su corazón para que se dé cuenta que tú lo estás llamando, Señor. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Queremos seguir, Señor, cada día buscando tu rostro, Señor, y sabiendo que tu mano está extendida. Te damos gracias, Jesús, en tu nombre. Amén. Abrazar